Don José, tenemos otra entrevista importante en el día de hoy porque el canal Su Mundo, sobre todo los diferentes programas, especialmente Su Mundo con el Pueblo, le da oportunidades a los jóvenes que aspiran a posiciones electivas. ¿A qué tenemos, José? Así es, Suero. A 10 días de las elecciones municipales en Su Mundo con el Pueblo, estamos recibiendo los candidatos que usted estará viendo en la boleta cuando se dirija a su recinto y mesa electoral. Y en la tarde de hoy, en nuestra segunda entrevista, tenemos a un candidato a regidor por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Con nosotros, Miguel Alejandro Martínez, candidato a regidor por el partido Opción Democrática. Miguel, bienvenido. Gracias por esta oportunidad. Por primera vez, los dominicanos y dominicanas vamos a poder votar por un regidor o regidora y un alcalde o alcaldesa en boleta separada. Lo que ustedes están haciendo, trayendo regidores, es de suma importancia, porque a veces se quiere minimizar el rol del regidor. Sí. El regidor es el legislador de la ciudad. El ayuntamiento y la democracia busca evitar darle poder absoluto a alguien en el manejo del presupuesto y en la toma de decisiones. Sí. Entonces, en el ayuntamiento, quien maneja el presupuesto y la toma de decisiones es el alcalde o la alcaldesa que es electo. Pero para que esa persona no tenga el poder absoluto, se crea o es parte de la Constitución un equilibrio con el Consejo de Regidores, que es el poder legislativo, normativo y fiscalizador de todo lo que hace la alcaldía. Entonces es importantísimo lo que nosotros estamos ahora en las próximas elecciones decidiendo. ¿Por qué? Porque los regidores son nuestros representantes en el Consejo para nosotros fiscalizar lo que hace el ayuntamiento, lo que hace la alcaldía, y normar todo lo que pasa en la ciudad, representando a una población que es la del Distrito Nacional, que tiene más de 1 millón de personas. En mi caso particular, que soy de la circunscripción 1. Como ese 1 millón de personas no puede ir todos los días al ayuntamiento, porque si no es insostenible, a tomar decisiones y a organizarse, lo que se busca es a través de las elecciones y cada 4 años con la representación, un equilibrio y que la gente se sienta representada en ese espacio donde se toman decisiones muy importantes en la vida nuestra. Las aceras, los cementerios, los bomberos, la gestión del riesgo, la defensa civil, los mercados, eso de manera directa, los espacios públicos y de manera compartida, todo lo que tiene que ver con nuestra vida es responsabilidad del ayuntamiento, aunque a veces no están en las definiciones directas, son capacidades, son mandatos compartidos con el gobierno central. Por lo tanto, si hay algo que aqueja a un municipio en específico, los regidores y el ayuntamiento tienen la potestad para poder levantar la voz o poder articular iniciativas que permitan solucionar este tipo de cosas. Miguel, hablando de iniciativas, sabemos que hacen falta tantas iniciativas en el Distrito Nacional. Entre una circunscripción u otra siempre hay una diferencia, muchas veces por las diferentes clases sociales que uno puede ver. No es lo mismo, no son las mismas necesidades que tenemos en la circunscripción 1 que las que se puedan tener en la 2 y la 3, caracterizadas por tener sectores más vulnerables, de mayor pobreza y demás. ¿Cuáles son las propuestas de Miguel Martínez para que los municipios del Distrito Nacional de la circunscripción 1 opten por votar por Miguel Martínez, candidato a regidor de Opción Democrática? Yo la he agrupado en 3 bloques, pero yo voy por una muy fundamental, por el derecho a poder trasladarnos de un lugar a otro en nuestra ciudad. El derecho a poder transitar caminando o ya sea con las facultades que tengamos físicas, que caminar no sea una travesía ni sea un desafío, que nuestras aceras tengan las condiciones mínimas, amplias, limpias, arboladas, que tengan señalización portátil, que tengan rampas, que no tengan obstáculos. Yo voy a trabajar por la movilidad peatonal, que es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Es el método más democrático para uno moverse. No necesita de tener recursos, no necesita de poder tener un carro, ni tener que pagar taxi, ni tener que pagar pasaje. Movernos a cualquier hora del día debería ser lo primero y lo más fundamental por lo de que deberíamos estar luchando todos los días desde los ayuntamientos y no tenerlo, porque aquí se ha cometido, para mí es un gran error de las gestiones pasadas, tanto del gobierno central como de los ayuntamientos. Priorizar las inversiones solamente para el vehículo individual es lo que nos tiene a hoy como consecuencia de la ciudad que tenemos congestionada, que para ir de una esquina a otra tiene que tardar horas a veces, y la vida y la economía y la salud y el tiempo se nos está yendo en un tapón. Entonces mi primer eje de campaña está vinculado a la movilidad, sobre todo a la movilidad peatonal, ser vocero de esquemas de transporte colectivo, ser vocero de esquemas alternos de transporte, que uno pueda
tener las condiciones mínimas para poder desplazarte. Y eso significa pensar los árboles de la ciudad, que son importantísimos porque aportan a la gestión del riesgo, absorben agua, reducen la temperatura, dan fresco, embellecen, mejoran la calidad del aire, sirven de seguridad contra los carros, porque si tú tienes una línea de árboles, te protegen de cualquier carro que se... ¿Qué tipo de árboles estarías tú promoviendo que se siembren en la ciudad? Porque hemos visto en algunas gestiones de diferentes alcaldías que te siembran unos árboles, por ejemplo el laurel. El laurel rompe las aceras, penetra las tuberías plásticas. Yo no sé cómo que esas raíces de ese árbol rompe una tubería plástica de cualquier grosor. ¿Qué tipo de árbol estarías tú promoviendo que sea armoniosa con la ciudad? Existe una guía de especies permitidas de parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que en eso estamos avanzados, que ha sido trabajada por el INTEC, por el Botánico, por el Medio Ambiente, por la UAS, por el mismo ayuntamiento, por un grupo de especialistas en esa área que te dice qué sembrar de acuerdo al tamaño de la acera y si hay cable o no. Especies endémicas y nativas. ¿Por qué es importante que sean endémicas y nativas? Porque aportan a la fauna, o sea que los pajaritos y los animalitos que hay en el ecosistema puedan alimentarse. Aporta a la resiliencia, a los vientos y a las lluvias, sobre todo nosotros que estamos en una zona que está por el trayecto de los huracanes, y después quiero abordar ese tema de la gestión del riesgo, y no rompe las aceras, ni se enredan con los cables. Si tú siembras la especie que establece esa guía, tú vas a tener un arbolado que está adecuado a la gestión. Yo soy parte de un proyecto junto al regidor Mario Sosa y otros compañeros que se llama Sembrando Vida, y nosotros hemos sembrado más de 500 árboles en la ciudad, en calles terciarias. ¿Qué hemos sembrado? En los lugares donde el alcorque, que es el espacio verde, es pequeño. Hemos sembrado guaconejo, que es una especie que es endémica de nuestro país, que está en el sur, que es muy reconocida porque de ahí se hace el perfume, es una especie de porte bajo. Y no digan en qué calle están, porque los haitianos van y la cortan para venderla como materia prima. Sí, faltan muchos años, y nosotros, pero todo esto se hace con la anuencia y con el permiso del vecino del frente, por lo tanto hay una persona que lo cuida. ¿Cuál ha sido el mayor desafío nuestro y que yo pienso que yo voy a tener cuando sea regidor con este tipo de iniciativas? Y es la educación vial, que es otro tema de mi eje de movilidad. ¿Por qué? Porque los carros utilizan las aceras de parqueo. Eso violenta el derecho de circulación de quien va caminando, genera una ciudad hostil y al mismo tiempo matan las plantitas que hemos sembrado. Ese es el primer eje de movilidad que se lo he desglosado en gran escala. Pero también yo voy al ayuntamiento, al Consejo de Regidores, a trabajar por la gestión de riesgo ante desastre. Las lluvias de noviembre nos han llamado la atención 2 veces. Y nos han llamado la atención de mala madera. Hermanos y hermanas nuestros de nuestra ciudad, vecinos y vecinas, han fallecido por no tener las condiciones mínimas para hacer frente a esas lluvias. Y eso es irresponsabilidad política. Eso es irresponsabilidad política, es resultado de la ciudad que nosotros hemos diseñado. Miguel Alejandro, qué interesante que tú te estás preocupando en tu condición, si eres electo regidor, por la movilidad vial. Pero esta ciudad tiene un gran problema, y es que la gente ha entendido, dueños de talleres, dueños de colmados, dueños de tiendas, que no tienen parqueo y entonces privatizan las calles. Yo voy con mi vehículo, hacer una diligencia a una entidad gubernamental cerca, entonces me encuentro que en la acera de esa calle el individuo ha puesto 3 y 4 conos para evitar que yo me parquee, y mi vehículo paga un impuesto de rodamiento, que es lo que le llaman la revista, y cuando no, la matrícula. Y entonces eso genera una cantidad de violencia y de enfrentamiento. En tu condición de regidor, ¿qué propuesta tú tienes en el Consejo Edilicio para tratar de que las calles, aparte de que estoy de acuerdo con el plan tuyo, de que las aceras sean despejadas, pero también hay que despejar las calles con el propósito de que el dominicano tenga la oportunidad de parquearse libremente, sin ningún conflicto con el dueño de un colmado, con el dueño de un negocio, porque no hay una normativa, y la gente entiende que en el título de propiedad de su inmueble también incluye la calle y las aceras. ¿Qué piensa hacer con eso? Lo primero es que no debe haber ningún vehículo encima de la acera. Correcto. No debe haber ningún vehículo encima de la acera, y hay que trabajar primero para cambiar la cultura de los carros subirse en la acera de manera informal. Pero también hay que acompañar, y eso
tiene que ser, es responsabilidad de la alcaldía. Yo como regidor lo voy a empujar para que todos los negocios que tienen las aceras como parqueos formalizados generen una transición y cada lugar va a haber una solución específica. ¿Qué yo planteo? Que se hagan alianzas público-privadas con los parqueos de negocios colindantes que no estén en utilización. Por ejemplo, la Lope de Vega, esa zona céntrica de la ciudad, tiene muchos parqueos que son utilizados en el día, como bancos, aseguradoras, empresas que se manejan en el día. Pero también hay negocios nocturnos que tienen parqueos. Los negocios nocturnos pueden ceder los parqueos para los negocios del día y los negocios del día pueden ceder los parqueos a los negocios de la noche. No es tan simple como yo lo planteo porque habría que generar un marco contractual entre todas las partes de tal manera que todas ganen. Eso permitiría descongestionar las calles, por lo mismo que tú decías de los parqueos, pero al mismo tiempo le daría valor a la zona. ¿Por qué? Porque muchas veces esas zonas que son muy frecuentadas para el ocio, por ejemplo en las noches, las calles son muy hostiles. Y mucha gente deja de utilizarlas por eso. Imagínate que tú esas zonas que son frecuentadas por la gente para tomarse una cerveza, para juntarse, para socializar, tienen condiciones urbanísticas que la hacen mucho más amigable. Eso hace que la gente se acerque más. Y esos negocios van a ganar más de lo que ganan actualmente. Miguel Alejandro. Pero hay un tema sí. de educación. O sea, si usted tiene que parquearse 2 esquinas más adelante, porque en el frente no hay parqueo, usted debe de parquearse 2 esquinas más adelante. Sí, claro. Es un tema de respeto fundamental a la otra persona. Cuando yo me subo a la acera o cuando yo utilizo la acera para mi bien personal, yo estoy respetando el otro. La única forma que uno pudiese justificar eso es en el caso de que haya una emergencia, que un camión de bomberos o una ambulancia o una emergencia que uno pueda justificar se pueda usar, Miguel, pero es una violencia. Yo siempre planteo, yo tengo una idea. El tema de la seguridad, Miguel, porque yo, a veces tú hablas de 2 esquinas más adelante, pero a veces 2 esquinas más adelante tú no ves tu vehículo y tú sabes que las calles del Distrito Nacional, sobre todo nocturnamente, están llenas de delincuentes. Entonces, para conectar con el tema de los parqueos, y tú que propones que se tenga que parquear 2 esquinas más adelante, aunque no se vea su vehículo, se parquee, entonces vamos a hablar del tema de la seguridad. Bueno, para eso existe una policía municipal. Entonces, ¿qué tú planteas? ¿En dónde? En el Distrito Nacional existe una policía municipal, tiene más de 300 efectivos. Yo no lo he visto nunca. ¿Qué tú planteas? ¿Qué le hace falta a esa policía municipal para que nosotros planteamos de opción democrática? Sí, para que sea más efectiva. Hay un monitoreo de todas las incidencias de hurtos o de violencia y se genera un mapa de calor y en base a esas incidencias tú puedas precolocar y conformar estructuras de policía que bajen los niveles de delincuencia y de inseguridad. ¿Cómo se hace? Es como la pelota, cuando va a batir un zurdo, tú configuras completamente el play, que cuando bate un derecho, o cuando bate un zurdo que batea muy hacia la derecha, qué sé yo, pienso mucho en Barry Bonds o David Ortiz, que me estoy metiendo en pelota, perdón. Tú cambias completamente el play hacia eso. Lo mismo debería de pasar con la seguridad. A veces no es un tema de recursos, un tema de voluntad, es un tema de intención. Pero todas estas cosas a veces no quieren implementarse porque traen costo político. Miguel, hablaste de la gestión del riesgo, que es muy interesante. ¿A qué candidato llevan ustedes a la alcaldía del distrito? Nosotros tenemos a Franiel Genao como candidato a alcalde. ¿A Franiel? Por el Distrito Amigo Nacional. mío, Pero ustedes no van con alianza en el distrito, van con su boleta sola. En el caso de los regidores tenemos una alianza con el BIS, una alianza puntual de regidores. Con José Fran. Con el BIS. Tenemos alianza BIS, Opción Democrática. Mira, tú sabes que el tiempo es un tirano y tenemos otros compromisos, pero quisiera preguntarte antes de tú irte, porque veo que tú tienes conocimientos elementales por encima del promedio. Es con relación a lo que establece la ley 176-07 sobre el presupuesto participativo y sobre todo la gestión del legislador, en este caso del municipio, que como bien tú la conoces, es representar, legislar y fiscalizar. En función de la fiscalización, ¿cuál sería tu preocupación con el propósito de que este presupuesto participativo se aplique en la medida que establece la ley? Porque solamente nos quedamos en teoría y los alcaldes cortan 2 o 3 regidores, le enseñan los días 30 o los 25 unos papeles, entonces los regidores se pliegan a la voluntad del alcalde.
¿Cuál sería tu idea en la aplicación de este Eso va a presupuesto cambiar, participativo? y eso va a cambiar, porque ahora con la separación de la boleta, hay un tema de separación de poderes, y a mí me lamento mucho que escuchar a los regidores a veces hablar de la alcaldía como su jefe, como mi jefe. Sí. No es jefe, son poderes completamente independientes, y eso hay que cambiarlo. Y el presupuesto participativo es una herramienta de empoderamiento de la ciudad, y eso hay que darle el carácter de importancia que tiene. Para mí, de suma importancia que los proyectos nazcan y se desarrollen en todo el año con la participación real de la gente. Ahora mismo lo que van en carpeta, yo he ido a asamblea de presupuesto participativo, yo soy de los kilómetros de la independencia, y te llevan el proyecto hecho, y te llevan quiénes lo van a votar, y te llevan quiénes son los que le van a dar seguimiento. ¿De qué lado tú vives? ¿Del lado de los guaguaguas o del lado de los popis? Yo vivo del lado de los guaguas, del que está entre Independencia y José Contreras. Okay. Eso por un lado, pero por otro lado también es la diferenciación que hay entre circunscripciones. Yo soy de la 1 es la más privilegiada, con más recursos, pero sin embargo, el presupuesto participativo tiene que de manera equilibrada en las demás circunscripciones. ¿Dónde te encontramos el día 18? Yo voy a estar en la casilla 29, Ajá. posición 6 de Opción Democrática. Yo les pido, por favor, que vean las candidaturas que trae Opción Democrática. Venimos a cambiar la política, venimos a cambiar nuestras ciudades y venimos a cambiar nuestro país para bien. Es un país que amamos. Yo lo amo esta ciudad, no me quiero ir de aquí, y por eso me estoy presentando a regidor. Yo les pido por favor que vean nuestra propuesta, y con toda la humildad, y sería un honor para mí que la considerara. Bueno, señores, les agradezco muchísimo por su tiempo. Igual que el entrevistado anterior de Severino, nosotros esperamos que a jóvenes valores, y este es un candidato a regidor que tiene la cabeza bien amueblada, él sabe a lo que va. Y es interesante que a la juventud le demos el chance, como señalo, todos esos amaragullones que se han pasado la vida entera aplaudiendo como foca a los alcaldes, hay que sacarlo del ayuntamiento y darle la oportunidad a valores como Miguel Alejandro. Tiene prácticamente un nombre artístico. Claro. Manuel Alejandro. Pero Manuel Alejandro era el compositor de Luis Miguel, de Rafael y esas cosas. Sí, grande. Nosotros le damos las gracias. Recuerden que ustedes pueden encontrarlo. Repite dónde Yo te estoy encuentras. en Miguel Alejandro M en Instagram, en Twitter y en TikTok, y tengo una página web gracias a un gran amigo, Fran Vega. Un abrazo, miguelalejandro.do. Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos rápido y veloz con más y mejores informaciones en su programa, en su espacio, Su Mundo con el Pueblo. Adelante, señor director.